Hola, hoy voy a hablar del frío en la montaña, de cómo equiparnos para no pasar frío en la montaña y también de algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos por ahí de acampada. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de la técnica de las 3 capas para no pasar frío en la montaña, pero antes de explicaros en qué consiste esta técnica, vamos a hablar de algunas otras cosas. Cuando tenemos frío en la montaña, no solo influye la calidad de nuestro equipo y las prendas de abrigo que llevemos, también influyen otros factores, como por ejemplo la humedad o el viento. Con una temperatura ambiente en la que haya un viento muy fuerte o una humedad muy elevada, esta sensación de frío va a ser más acusada. Es cuando hablamos de la sensación térmica. Podemos estar a una temperatura de 5 grados, pero el viento y la humedad hacen que esa sensación térmica esté muy por debajo de esos 5 grados que nos marca el termómetro. Por eso es conveniente muchas veces llevar algún tipo de instrumento que sea capaz no solo de medir la temperatura, sino también medir la sensación térmica. Yo, como ya habréis visto si sois seguidores del canal, utilizo una pequeña estación meteorológica que me da todos estos datos, la velocidad del viento, la humedad y también, como no, la sensación térmica. Bien, pues dicho esto y teniendo al margen estos factores que van a influir en el frío que vamos a pasar durante una de nuestras actividades, para evitarlo es conveniente, primero de todo, estar protegidos de la humedad y del viento. Para protegernos de la humedad y del viento es cuando entramos en la técnica de las 3 capas. Estas 3 capas consisten en una primera capa que va a hacer que nuestro cuerpo evapore la sudoración, una segunda capa que va a hacer que nuestro cuerpo evite el perder calor y por último la tercera capa, que es la que nos va a proteger del agua y del viento. La primera capa consiste generalmente en prendas ligeras, que son las que van a estar en contacto con nuestra piel. Las características de esta capa tienen que ser que sean capas transpirables y que no se empapen o que se empapen lo menos posible con nuestro sudor. Por eso no es aconsejable utilizar prendas interiores de algodón, ya que el algodón va a empapar todo este sudor, no lo va a evaporar, no va a separar esta humedad de nuestro cuerpo, este sudor se va a quedar en la prenda, se va a humedecer y por lo tanto con una prenda húmeda la pérdida de calor es más acentuada. Así que la primera capa consistiría en esto, en prendas que tengan una alta capacidad de evaporación. Generalmente suelen ser prendas sintéticas, que son las que mejor van a funcionar con estas características, para evitar precisamente eso, que nuestro cuerpo entre en contacto con la humedad. La segunda capa va a ser la capa que aporte calor a nuestro cuerpo. Y esta segunda capa generalmente está confeccionada en fibras de forro polar o el conocidísimo plumón. Este tipo de tejidos va a proporcionarnos calor, o por lo menos, mejor dicho, va a evitar que nuestra transferencia de calor con el exterior se minimice. Por eso es que esta segunda capa será la capa, por decirlo de alguna manera, que aporte calor a nuestro cuerpo. Generalmente los tejidos que suelen emplearse en estas segundas capas, como ya os he dicho, pues sería el forro polar o la microfibra polar, que son prendas que suelen ser muy ligeras, al estar hechas generalmente de materiales sintéticos,
van también a proporcionar esa antihumedad, es decir, no van a acumular la humedad de nuestro sudor. Una prenda muy aconsejable, que también y además está hecha de forma natural, sería la lana merino. Es una de las prendas que va a tener unas propiedades muy adecuadas para utilizarlas como segunda capa, aunque en el mercado podemos encontrar multitud de prendas que van a cumplir con esta función. Por último tendríamos la tercera capa. La tercera capa es la capa que va a estar en contacto con el exterior, es decir, es la capa que nos va a proteger de los elementos, el agua, la lluvia, el viento. Esta capa, por lo tanto, tiene que ser impermeable. Pero aquí hemos de ir con cuidado. Cada prenda impermeable tiene unas certificaciones ISO y esta cantidad de impermeabilización se puede medir mediante las siglas RTE. Este factor nos va a indicar qué impermeable y transpirable es una prenda. Por ejemplo, una simple bolsa de plástico tiene una gran impermeabilidad, pero también tiene muy poca, por no decir nula, transpiración. Ese tipo de prendas, las que contengan mucho plástico, las que no tengan una membrana que sean capaces de evaporar el sudor de nuestro cuerpo, son desaconsejadas, puesto que al no poder evaporar el sudor, toda esa humedad se nos va a quedar en el interior y nos va a ocurrir precisamente lo que pretendemos evitar: mantener nuestro cuerpo seco y caliente. Por lo tanto, a la hora de comprar una de estas prendas hemos de observar cuál es el factor de impermeabilidad que tiene. Hay muchísimas membranas que nos ofrecen, además de impermeabilidad, transpiración. Quizás la más famosa de todas sea el Gore-Tex, pero tenemos que ir con cuidado porque el Gore-Tex, como os decía, tiene diferentes calidades, es decir, tiene diferentes propiedades, diferentes grados de transpiración. Los Gore-Tex de más calidad, por lo tanto los más caros, van a ofrecer una excelente impermeabilidad y también una excelente transpiración. Por consiguiente, los de menos calidad o los de menos impermeabilización también van, o mejor dicho, los que tienen menos transpiración, aunque puedan tener una gran impermeabilidad, no van a ser tan adecuados para hacer esta función de evaporar el sudor. Dentro de todos estos tejidos podemos tener, por ejemplo, la marca que hace el famoso almacén Decathlon, que es una membrana que se llama Nova Dry. Esta membrana puede resultar tan buena como una calidad baja de Gore-Tex. A la hora de comprar uno de estos productos tendréis que valorar y saber precisamente el grado de impermeabilidad y de transpiración que tiene cada prenda. Podemos encontrar una sencilla prenda de nylon que evidentemente sea muy impermeable, pero sea también muy poco transpirable. En ese caso, depende de la actividad física que vayamos a hacer, es desaconsejable tener este tipo de prendas, ya que nos va a proteger del agua, pero la actividad que vamos a hacer va a producir mucho sudor y al final vamos a acabar empapados por dentro en nuestro propio sudor. Hemos visto cómo utilizar estas tres capas, pero esto es en cuanto a la protección del cuerpo. También tenemos que llevar en nuestra mochila otros accesorios, y estos accesorios son muy importantes, que serían los guantes, los calcetines y un gorro. Y por qué no, también una bufanda o una protección facial. Cuando el cuerpo tiene frío, lo que hace el organismo es recoger toda la sangre de nuestras extremidades y la pasa a los órganos vitales, es decir, que el calor nos lo proporciona nuestro cuerpo a la hora de hacer una actividad física. Cuando estamos caminando no vamos a notar
ese frío tan intenso. Por el contrario, cuando nos paramos sí que vamos a empezar a notar ese frío. Cuando, como os decía, el organismo empieza a sentir frío, lo que hace es proteger los órganos vitales, y esos órganos vitales están dentro de, podríamos decir, dentro del tronco, de la parte central de nuestro cuerpo. Por lo tanto, las extremidades y la cabeza es donde vamos a empezar a sentir más rápidamente el frío. Por lo tanto, esto también, además de tener ropa de abrigo para el cuerpo, tenemos que tener unos guantes, unos calcetines y un gorro. Los calcetines es muy importante para cualquier travesía, sobre todo si son travesías invernales, que vamos a caminar sobre nieve o en terrenos muy húmedos. Es imprescindible siempre llevar unos calcetines de recambio. Lo mismo ocurre con los guantes. Lo ideal sería llevar 3 pares de guantes, y os explico. Un primer guante de seda, que es lo que yo uso cuando hago este tipo de travesías. Un segundo guante de forro polar y un tercer guante un poco más grueso, el típico guante de alpinismo, que tiene una capa impermeable y que protege del frío. Este tipo de guantes los podemos llevar los 3 juntos en combinación, o por lo menos llevar el guante de seda, que es muy finito, en combinación con el guante alpino o el guante de forro polar. Siempre vamos a tener los guantes, al menos la capa interna de los guantes, seca. Y cuando nos quitemos los guantes para manipular cualquier aparato, cualquier cosa, nunca los hemos de dejar en una superficie, siempre los vamos a guardar dentro del cuerpo, porque muchas veces estos guantes están muy húmedos, incluso están mojados. Si los dejamos a temperatura ambiente, va a bajar rápidamente la temperatura y luego cuando nos los vamos a poner vamos a sentir una terrible sensación de frío. Así que, al margen de estas 3 capas que os decía, recordar calcetines, guantes y gorro. Espero que el vídeo os haya resultado útil e interesante, o por lo menos entretenido. Yo, como siempre, os recuerdo que en la descripción voy a dejar enlaces con más información. Y ahora sí, ya solo me queda despedirme de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros.